Bienvenidos a nuestro canal, su fuente favorita de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Y si ya son parte de nuestra familia, gracias por estar siempre presentes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos, un misterio que rodea a una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a explorar un poco más allá de la relación que todos conocimos y amamos, y nos adentraremos en un territorio un poco más, digamos, especulativo. ¿Qué secretos, si los hay, podría estar ocultando Kerem Bürsin y su familia sobre Hande? ¿Hay algo que no sabemos sobre esta historia de amor que cautivó al mundo? Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de rumores y conjeturas, les recuerdo que todo lo que vamos a hablar hoy son especulaciones basadas en información disponible públicamente, comentarios en redes sociales y por supuesto mucho chismorreo. No estamos afirmando nada como un hecho, sino más bien explorando posibilidades y analizando el panorama. Y por supuesto les invito a que ustedes mismos formen sus propias opiniones y nos las compartan en los comentarios. Y ya que hablamos de comentarios, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Además, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos y comencemos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, un fenómeno. Desde que los vimos juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. La pantalla ardía, y rápidamente esa química se trasladó a la vida real, confirmando lo que muchos ya sospechábamos: estaban enamorados. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas llenas de complicidad, todo parecía perfecto. Los fans alrededor del mundo estaban encantados y los apoyaban incondicionalmente. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Era una explosión de juventud, belleza y aparentemente amor verdadero. Las marcas se peleaban por contratarlos juntos, las revistas los querían en portada, y su influencia en las redes sociales era simplemente abrumadora. Eran la pareja del momento, la encarnación del ideal romántico turco que se exportaba al mundo. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia no tuvo un final feliz. De repente, sin previo aviso, la noticia de su separación sacudió al mundo. No hubo explicaciones claras, solo un comunicado oficial confirmando que ya no estaban juntos. Y ahí fue donde comenzaron las especulaciones. La confirmación llegó como un balde de agua fría, sin indicios previos que prepararan a los fans para semejante golpe. El comunicado, breve y conciso, solo sirvió para alimentar aún más el fuego de la curiosidad. ¿Qué había pasado entre esos dos jóvenes que parecían tan enamorados? ¿Qué pasó? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y prometedora llegó a su fin? Hubo rumores de todo tipo, diferencias irreconciliables, agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, incluso se habló de terceras personas. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza la razón real de su ruptura. Los rumores, como siempre, se multiplicaron como setas después de la lluvia. Desde supuestas infidelidades hasta desacuerdos profesionales, pasando por el clásico, ya no éramos felices juntos. La falta de información oficial dio rienda suelta a la imaginación colectiva, y cada fan tenía su propia teoría sobre el fin del Kerem Hande. Y aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas y los posibles secretos. Algunos fans han especulado que la familia de Kerem Bürsin no veía con buenos ojos la relación con Hande. Sabemos que las familias en Turquía suelen tener un peso importante en las decisiones de sus hijos, especialmente en lo que respecta al matrimonio. La cultura turca, rica en tradiciones y valores familiares, a menudo coloca la opinión de los padres en un lugar preponderante, especialmente cuando se trata de decisiones tan importantes como el matrimonio. La figura del padre de familia sigue siendo un pilar fundamental, y su aprobación puede ser crucial para la felicidad de sus hijos. Se ha rumoreado que la familia Bürsin, proveniente de un entorno más tradicional y conservador, podría haber tenido ciertas reservas sobre Hande, quien es una figura pública muy popular y con una imagen un tanto más liberal. Algunos incluso han mencionado que la familia Bürsin prefería para Kerem a una mujer con un perfil menos mediático y más enfocado en el ámbito familiar.
La exposición mediática constante de Hande, su estilo de vida glamuroso y su imagen de mujer independiente podrían haber chocado con los valores más tradicionales de la familia Bursin. Quizás buscaban para Kerem una compañera que se adaptara mejor a un rol más clásico dentro del matrimonio y la familia. Esto, por supuesto, son solo especulaciones. No hay evidencia concreta que demuestre que la familia de Kerem haya influido directamente en la ruptura. Sin embargo, es un factor que no podemos descartar por completo. La presión familiar, en cualquier cultura, puede ser un elemento importante a tener en cuenta en una relación. Incluso en las familias más modernas, la opinión de los padres y abuelos puede tener un impacto significativo en las decisiones de los hijos. La presión por cumplir con las expectativas familiares, por mantener el buen nombre y por seguir las tradiciones puede ser abrumadora, especialmente en sociedades donde la familia sigue siendo el núcleo central de la vida social. Otro rumor que ha circulado es que Kerem, a pesar de estar muy enamorado de Hande, no estaba listo para comprometerse a largo plazo. Sabemos que Kerem es un hombre muy enfocado en su carrera, con ambiciones de triunfar en Hollywood y expandir sus horizontes profesionales. Tal vez, en ese momento de su vida, no se sentía preparado para asumir las responsabilidades que implica una relación seria y un posible matrimonio. La carrera de Kerem en Hollywood estaba comenzando a despegar, y quizás sentía que una relación tan intensa con Hande podría limitar sus oportunidades y su libertad para explorar nuevas vías profesionales. La idea de sentar cabeza y formar una familia quizás no encajaba con sus planes a corto plazo. También se ha comentado que la intensidad de la relación con Hande, la constante atención mediática y la presión de los fans, pudieron haber sido demasiado para él. Recordemos que ambos eran figuras públicas muy queridas y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa y los fans. Esta constante vigilancia podría haber generado estrés y tensión en la relación. La fama tiene un precio y la constante atención de los medios y los fans puede ser agotadora para cualquier persona, especialmente para las celebridades que están constantemente bajo el escrutinio público. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a todos y por evitar escándalos puede ser asfixiante y dañar incluso la relación más sólida. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces las cosas no funcionan, por más que uno quiera. El amor puede ser impredecible y las relaciones pueden llegar a su fin por razones que solo las personas involucradas comprenden completamente. El amor es un sentimiento complejo y volátil, y a veces simplemente se desvanece sin una explicación lógica. Las personas cambian, sus prioridades evolucionan, y lo que antes parecía perfecto puede dejar de serlo con el tiempo. La compatibilidad, la comunicación y el compromiso son fundamentales para mantener una relación a largo plazo, y si alguno de estos elementos falla, la relación puede llegar a su fin. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra. También experimentan altibajos, alegrías y tristezas en sus relaciones. Y al igual que nosotros, tienen derecho a la privacidad y a mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del ojo público. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los contratos millonarios, las celebridades son personas de carne y hueso que también sufren por amor, que tienen problemas familiares y que luchan por encontrar la felicidad. Es fundamental recordar su humanidad y respetar su privacidad, especialmente en momentos difíciles como una ruptura sentimental. Entonces, ¿qué ocultan Kerem Bürsin y su familia sobre Hande? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos conocen la verdadera historia detrás de su ruptura. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que tenemos disponible. La respuesta a esta pregunta probablemente sea una combinación de varios factores que hemos mencionado. Quizás la presión familiar, las ambiciones profesionales, la intensidad de la fama y el simple hecho de que el amor no fue suficiente jugaron un papel en el fin de la relación. Pero la verdad completa, con todos sus matices y complejidades, quedará guardada en el corazón de Kerem y Hande. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande fue especial y significativa para ambos. Dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans y nos regalaron momentos inolvidables. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre la recordaremos con cariño. Su romance, aunque breve, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y su amor fuera de ella parecía aún más real. Su historia, aunque truncada,
siempre será recordada como un cuento de hadas moderno que, lamentablemente, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Ahora, hablemos un poco sobre el presente. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande Erçel continúa cosechando éxitos en la televisión turca y ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad. Kerem Bürsin, por su parte, sigue persiguiendo su sueño de triunfar en Hollywood y ha participado en proyectos internacionales. Ambos han demostrado una gran resiliencia y una capacidad para reinventarse después de la ruptura. Han sabido capitalizar su fama y talento para seguir creciendo profesionalmente y para construir un futuro prometedor, cada uno por su lado. Aunque ya no están juntos, ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo. No han hablado públicamente sobre su ruptura y han evitado los escándalos y los enfrentamientos mediáticos. Esto demuestra su madurez y su deseo de preservar la buena imagen que ambos construyeron a lo largo de su relación. Su silencio y discreción han sido interpretados por muchos como una señal de respeto mutuo y de un deseo de dejar atrás el pasado sin generar más polémica. Han preferido centrarse en sus carreras y en su bienestar personal, evitando alimentar el morbo y las especulaciones. Y, quién sabe, tal vez en el futuro, el destino los vuelva a unir. En el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero por ahora, solo podemos desearles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente en el mundo del espectáculo, donde las segundas oportunidades son comunes. Sin embargo, por el momento ambos parecen estar enfocados en sus propios caminos y en construir un futuro independiente. El tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos. En resumen, el misterio que rodea la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de especulación y debate. Aunque no podemos saber con certeza qué secretos, si los hay, oculta Kerem y su familia sobre Hande, hemos explorado algunas de las posibles razones detrás de su separación, desde la presión familiar hasta la falta de compromiso a largo plazo. Lo importante es recordar que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente y de que las relaciones pueden terminar por una variedad de razones, algunas conocidas y otras que permanecen en el ámbito privado. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son solo teorías y conjeturas basadas en la información disponible. La verdad real solo la conocen Kerem y Hande. Y recuerden, no crean todo lo que ven en Internet. El chisme es divertido, pero siempre hay que tomarlo con pinzas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la familia de Kerem influyó en la ruptura? ¿O creen que simplemente se desenamoraron? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos. Y no se corten, aquí estamos para chismear a gusto. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo el salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, manténganse jugosos.